¿Qué pasaría si te dijera que existen textos ocultos que fueron vetados y prohibidos durante siglos? En el mundo de la teología, la palabra apócrifo designa aquellos escritos que pretenden ser de una persona que no los escribió realmente. En la Biblia, se llaman apócrifos a los textos que intentaron formar parte del canon, pero que no fueron aceptados. Algunos son reconocidos solo por la Iglesia Católica, mientras que otras iglesias cristianas los rechazan. Sin embargo, entre todos los textos apócrifos, los más fascinantes y controvertidos son, sin duda, los evangelios apócrifos. Se calcula que podrían existir entre 40 y más de 100, revelando detalles ocultos sobre la vida, infancia y muerte de Jesús de Nazaret que los evangelios canónicos no mencionan. ¿Te atreves a descubrir por qué fueron silenciados? Prepárate, porque hoy te revelaré los 5 evangelios apócrifos más perturbadores. No olvides suscribirte y darle like para más contenido como este. Número 5. El Evangelio de María Magdalena es uno de los textos apócrifos más fascinantes y controvertidos, ya que ofrece una visión diferente del papel de María Magdalena en la vida de Jesús y en los primeros días del cristianismo. Descubierto a finales del siglo XIX en un códice copto, este Evangelio presenta a María no solo como una seguidora de Jesús, sino como su discípula más cercana y receptora de enseñanzas secretas que los demás apóstoles no comprendieron. El texto narra un diálogo entre María y los discípulos tras la muerte de Jesús. En él, María revela visiones y mensajes espirituales que Jesús le confió en privado, donde se exploran conceptos gnósticos sobre la ascensión del alma y la liberación del mundo material. Estas enseñanzas provocan la incredulidad de algunos apóstoles, especialmente Pedro, quien cuestiona por qué Jesús confiaría en una mujer secretos tan profundos. Esta confrontación refleja una lucha de poder en la naciente comunidad cristiana, donde la autoridad espiritual de María es desafiada por la visión patriarcal dominante. El Evangelio también describe el alma enfrentándose a fuerzas oscuras en su viaje hacia la iluminación, simbolizando el camino espiritual que todos deben recorrer para alcanzar la salvación. Este enfoque místico y personal del mensaje de Jesús contrasta con la doctrina más institucionalizada que prevaleció en la Iglesia. El Evangelio de María Magdalena no solo revaloriza el papel de las mujeres en la historia cristiana, sino que también cuestiona las narrativas tradicionales, presentando una figura de María como líder espiritual y portadora de un conocimiento oculto. Su exclusión del canon refleja las tensiones entre visiones más místicas y las estructuras de poder que se consolidaron en los siglos posteriores. Número 4. El Evangelio árabe de la infancia es uno de los textos apócrifos más intrigantes y perturbadores relacionados con la vida de Jesús, particularmente durante su infancia. Este escrito, de origen incierto y fechado entre los siglos 5 y 6, relata episodios que no aparecen en los evangelios canónicos, creando una visión mística y a menudo inquietante del niño Jesús. Uno de los relatos más impactantes es el del poder milagroso que Jesús demuestra desde muy temprana edad. Se dice que con solo una palabra podía revivir pájaros de barro o castigar a otros niños con la muerte o la parálisis cuando lo molestaban, mostrando una faceta de Jesús que dista mucho de la imagen de amor y compasión tradicionalmente aceptada. Estos episodios generan un aura de temor alrededor del joven Mesías, presentándolo como una figura dotada de un poder desbordante y, a veces, impredecible. Otro de los pasajes más polémicos involucra el santo prepucio, la reliquia que supuestamente proviene de la circuncisión de Jesús. Según este evangelio, dicho prepucio habría sido guardado y utilizado como ingrediente sagrado para crear un perfume milagroso. Esta historia ha desatado intensos debates entre teólogos y estudiosos, no solo por su naturaleza insólita, sino también por el simbolismo que encierra sobre el cuerpo divino de Cristo. El Evangelio árabe de la infancia no solo amplía la narrativa de la niñez de Jesús, sino que también añade una dimensión mística y mágica a su figura, desafiando la visión tradicional. Su contenido ha sido objeto de controversia, atrayendo la curiosidad de investigadores y creyentes que buscan entender el lado más oculto de la historia cristiana. Número 3. El Evangelio de Pedro es uno de los textos apócrifos más polémicos y fascinantes del cristianismo primitivo. Descubierto en 1886 en una tumba egipcia, este manuscrito ofrece una versión distinta de los eventos finales de la vida de Jesús, con detalles que no se encuentran en los evangelios canónicos. Su relato de la pasión y la resurrección ha generado intensos debates entre historiadores y teólogos.
Uno de los aspectos más controvertidos es la forma en que describe la crucifixión. Según este evangelio, los responsables directos de la muerte de Jesús no son los romanos, sino los judíos, lo que refuerza una visión antijudía que la Iglesia posterior intentó suavizar. Además, introduce elementos sobrenaturales que no aparecen en los textos oficiales, como una cruz parlante y ángeles gigantes que acompañan a Cristo en su resurrección. El relato de la resurrección es especialmente sorprendente. Describe cómo dos seres celestiales descienden del cielo, entran en el sepulcro y sacan a Jesús, quien aparece gigantesco, con la cabeza alcanzando el cielo. Tras ellos, emerge una cruz que habla con voz propia, proclamando la gloria del resucitado. Esta visión apocalíptica y simbólica refuerza una narrativa cargada de misticismo y poder divino. El Evangelio de Pedro también sugiere que Jesús no experimentó dolor en la cruz, lo que se alinea con ciertas corrientes gnósticas que afirmaban que el Cristo divino no podía sufrir. Esta interpretación choca directamente con la doctrina de la expiación a través del sufrimiento, central en el cristianismo tradicional. Este texto fue considerado herético y condenado al olvido por la Iglesia primitiva, pero su redescubrimiento ha abierto nuevas preguntas sobre las múltiples formas en que se interpretaba la vida y muerte de Jesús en los primeros siglos del cristianismo. Número 2. El Evangelio de Tomás es otro de los textos apócrifos más intrigantes del cristianismo primitivo. Descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, este manuscrito presenta una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús, muchos de los cuales no aparecen en los evangelios canónicos. A diferencia de los relatos tradicionales que narran la vida, muerte y resurrección de Cristo, el Evangelio de Tomás se centra exclusivamente en las enseñanzas espirituales del Maestro, adoptando un tono místico y esotérico. Este texto es considerado parte de la tradición gnóstica, una corriente que sostiene que la salvación se alcanza a través del conocimiento secreto o gnosis. Según el Evangelio, Jesús revela verdades ocultas solo a aquellos capaces de comprenderlas, sugiriendo que el reino de Dios no es un lugar físico, sino un estado interior que se alcanza mediante la iluminación personal. Un ejemplo de esta visión se encuentra en uno de los dichos más famosos: el reino de Dios está dentro de ti y alrededor de ti. El Evangelio de Tomás también desafía las estructuras religiosas tradicionales. No habla de pecado, arrepentimiento o juicio final, sino que enfatiza la búsqueda personal de la verdad. Esta perspectiva lo convierte en un texto profundamente subversivo para la Iglesia primitiva, que defendía la autoridad de los apóstoles y la mediación eclesiástica para alcanzar la salvación. A lo largo de los siglos, este evangelio ha sido visto tanto como una joya espiritual que revela un Jesús más íntimo y filosófico, como una peligrosa herejía que contradice los fundamentos del cristianismo ortodoxo. Su descubrimiento ha enriquecido la comprensión moderna de la diversidad de creencias en los primeros tiempos del cristianismo y sigue siendo objeto de debate entre teólogos, historiadores y creyentes. Número 1. El Evangelio de Judas. Descubierto en la década de 1970 en Egipto y traducido al inglés en 2006, este manuscrito de origen gnóstico ofrece una interpretación radicalmente distinta de la relación entre Jesús y Judas Iscariote. A diferencia de los evangelios canónicos, que retratan a Judas como el traidor que entregó a Jesús a las autoridades a cambio de 30 piezas de plata, este texto sugiere que Judas fue el discípulo más cercano y leal a Jesús, encargado de cumplir una misión divina secreta. En el relato, Jesús comparte enseñanzas ocultas con Judas, revelándole conocimientos místicos sobre la creación del universo y el destino del alma. Según este evangelio, la traición de Judas no fue un acto de avaricia, sino una acción necesaria para que Jesús pudiera liberar su espíritu del cuerpo material y completar su propósito en la tierra. De hecho, se describe a Judas como el único discípulo que entendía verdaderamente el mensaje espiritual de Cristo. El texto también refleja la visión gnóstica del mundo, que considera la existencia terrenal como una prisión creada por un Dios inferior, distinto del verdadero Dios supremo. En este contexto, la crucifixión de Jesús se interpreta como un acto de liberación espiritual. La publicación del Evangelio de Judas generó un intenso debate académico y religioso. Para algunos, ofrece una perspectiva valiosa sobre la diversidad de creencias en los primeros siglos del cristianismo. Para otros, representa una peligrosa distorsión de los eventos bíblicos. Este Evangelio no solo desafía la figura de Judas como el villano de la historia,
sino que también cuestiona nociones fundamentales sobre la traición, el sacrificio y la redención, convirtiéndolo en uno de los textos apócrifos más perturbadores y enigmáticos de la tradición cristiana. Si llegaste hasta aquí, significa que te sumergiste en los secretos más oscuros de los evangelios apócrifos. Si el video te gustó, me encantaría que le dieras un pulgar arriba y que dejaras un comentario. ¿Cuál de estos evangelios te sorprendió más? No olvides suscribirte para descubrir más misterios como este.